Muchas gracias, que viene siendo la parte de electrodinámica. Es decir, ya no solamente vamos a hablar de, pues sí, por ejemplo, la vez pasada vimos lo que era una carga, vimos que genera un efecto de un campo eléctrico, pero jamás hablamos, por ejemplo, qué pasa si estas cargas se mueven, ¿no? ¿Qué efectos ocurren? En realidad lo que se va a preguntar en el examen, pues es algo no tan avanzado, o sea, son cosas básicas, no ponen problemas así que digamos, híjole, qué dificultad de problema, pero sí es importante tener, como ya lo he dicho siempre, pues los conceptos fundamentales bien establecidos en la mente. De entrada, quisiera hacerles una pregunta, y seguramente varios han estado en ese dilema, ¿no? Si yo les preguntara ahorita, ¿cuál es la diferencia entre voltaje y corriente? ¿Qué respuesta me darían? A ver, quiero escucharlos, por lo menos un par de personas. Bueno, antes de eso, voltaje y corriente son pues dos variables, ¿no? Dos variables físicas, o dos magnitudes físicas, que generalmente se relacionan con la electricidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, ¿no? Empezamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre ellas? Porque eso creo que sí es algo bien importante. ¿Cómo las definirían? El voltaje era la, este, la diferencia de potencial, ¿no? Ok, ok. Y bueno, y con palabras más coloquiales, ¿cómo, por ejemplo, cómo harías una analogía de otra parte de la física? Por ejemplo, no sé, una parte de mecánica o algo parecido. Mm, Todos los conocen el sistema de palanca, ¿no? A ver, ajá. Que puede haber más fuerza mientras más grande sea la distancia entre Ok, pues, ambos puntos. Bueno, ok, ok. Ah, ¿y la corriente qué sería ahí? Por ejemplo, en ese sistema, ¿dónde habría corriente? mm, como la resultante, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver. Fíjense que esta es una pregunta que a mí me hicieron en alguna empresa donde llegué a trabajar. Es una empresa internacional donde yo pensé que me iban a preguntar cosas así como, pues más avanzadas, ¿no? Cosas de tecnología, y no. El examen que me hicieron fue muy sencillo, pero a la vez difícil, porque me di cuenta que, aunque yo ya había cursado la ingeniería y todo, hay conceptos sencillos que luego no tenemos muy claros. Y después de muchos años, pues ya me di cuenta que bueno, hay forma de aterrizar las cosas y hacerlo más sencillo, ¿no? A ver, entonces, los voy a platicar. Miren, de hecho, en esta portada que puse, pues bueno, se está representando una pila, una batería. Todos hemos alguna vez usado una batería para algún dispositivo, algún juguete, algo, ¿no? Algún aparato electrónico. Entonces, las baterías generalmente tienen dos polos, ¿no? Negativo y positivo. ¿Pero eso qué significa? Bueno, en realidad lo que significa esto de negativo y positivo es una diferencia de potencial, como lo dijo Elliot. Y esto lo que implica es que internamente lo que están haciendo es disociando las cargas. ¿Qué significa esto de disociar las cargas? Es decir, separarlas. Poner de un lado las eléctricamente negativas y del otro lado las eléctricamente positivas. ¿Esto para qué? Para generar un campo eléctrico. Es decir, para generar un campo de fuerza entre estos dos puntos y por ese motivo generar un potencial. Ahora, esto de potencial, ¿qué viene siendo? Yo esto ya después de muchos años lo entendí de esta forma y creo que es una forma muy sencilla porque todos hemos experimentado con la gravedad, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un sistema gravitatorio, recuerden que lo único que interviene ahí es una fuerza que se debe a ese campo gravitatorio y las masas de los cuerpos. Obviamente la distancia y también una constante, ¿no? Si hablamos de la ecuación de gravitación universal que ya vimos por ahí en una clase. Bueno, entonces, a mayor cantidad de masa, mayor fuerza de atracción o mayor campo gravitatorio, vamos a ponerlo así, mayor fuerza o potencial de fuerza de campo gravitatorio. Entonces, esto reflejado a nivel eléctrico es algo parecido. A mayor concentración de cargas, va a haber mayor potencial de fuerza eléctrica. Es decir, que las fuerzas que se podrían experimentar dentro de ese campo eléctrico serían mayores.
Otra vez vuelvo al ejemplo de las masas. Cuando yo tengo un objeto con demasiada masa, vamos a pensar, no sé, mm, no sé qué se me ocurre, un camión, ¿no? Un camión de pasajeros. Pues bueno, la masa de ese camión pues, es grande, ¿no? En comparación de una persona, por ejemplo. Entonces, hablando de ese camión, cuando yo lo inserto dentro de un campo gravitacional, la fuerza que se va a generar ahí sobre ese cuerpo va a ser muy grande, porque recuerden que depende de la masa, ¿no? Pues algo así pasa en la electricidad. Cuando tú disocias cargas, y esas cargas son, las concentras, o sea, mientras más concentración de cargas, mayor va a ser el campo eléctrico que generes. Como lo vimos la vez pasada en el tema del capacitor, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a retomar ese ejemplo. Bueno, entonces, cuando tú acercas un material que es capaz de conducir electricidad, como puede ser un conductor, un cable o cualquier cosa que conduzca electricidad, pues justamente lo que permites es eso, que esas cargas libres que están dentro del material sean afectadas por ese campo eléctrico que se está generando. Entonces ahora, volviendo a lo mismo. Si yo tengo una pila, una batería, lo único que hace es generar eso, un campo eléctrico que fuera similar a un campo gravitacional. O sea, eso es. Entonces se habla de un potencial porque no necesariamente debe haber movimiento para que exista potencial, o sea, movimiento de cargas o movimiento de una masa, ¿no? Y cuando yo lo conecto a un circuito, que en este caso vamos a pensar que aquí es un cable, una resistencia o algo que puede conducir electricidad, lo que estoy haciendo es permitiendo que esa energía potencial se convierta en energía cinética, es decir, que haya flujo de carga. Ahora, volviendo un poco al tema del camión. Bueno, si el camión se encuentra sobre el piso y está en reposo, pues este camión, por el simple hecho de estar dentro de un campo gravitatorio, va a tener o va a experimentar una fuerza, pero al estar en reposo se dice que solamente es una energía potencial la que posee. ¿Cuándo se va a liberar esa energía potencial y se va a convertir en energía cinética o energía de movimiento? Bueno, pues en el momento en el que este camión se encuentre, por ejemplo, en una pendiente y no tenga puesto el freno de mano, por ejemplo, ¿no? O cuando, pues sí, por el simple hecho de, por ejemplo, de moverse a algún lado, pues está generando un movimiento, pero bueno, habría que ver si es debido a la gravedad o al movimiento propio, ¿no? Del motor de ese auto. Pero bueno, si hablamos solamente de la gravedad, entonces se dice que la energía potencial se convierte en energía cinética. Y eso mismo pasaría aquí. La energía potencial va a existir, el campo eléctrico, el campo de fuerza va a existir si no conectas nada. Y cuando lo conectas, lo que haces es que ese campo o sí, ese potencial que hay aquí de energía, lo conviertes en movimiento. Entonces ahora, volviendo a la pregunta inicial, cuando hablamos de voltaje, que aunque en realidad está mal dicho eso es una mala traducción al español de una variable física llamada tensión o diferencia de potencial, es eso, o sea, que tú tienes energía almacenada de alguna forma. Hay energía ahí. Hay una energía y un campo eléctrico. Y eso es, o sea, simplemente, o sea, si yo quiero definir lo que es voltaje, tensión o diferencia de potencial, es eso, justamente. Que yo estoy, de alguna manera, colocando cargas de diferentes signos y que mientras más concentración haya de esas cargas de un lado y de otro, va a haber mayor posibilidad de generar fuerza, ¿no? Vamos a relacionarlo con esto, con el potencial de generar una fuerza. Y que cuando yo lo conecto a un circuito que permita el flujo de carga, entonces se genera una corriente. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de voltaje y corriente, vamos a hablar de energía potencial y energía cinética, sabiéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de la energía. Y así de fácil, o sea, corriente tiene que ver con el flujo de cargas, o sea, cuando hay movimiento de energía eléctrica, y voltaje es cuando está, pues, presente una fuerza debida a los campos eléctricos que se generan por la disociación de cargas. Así de fácil, ¿no? Ahora, esto es para explicar este tema con un poquito más a profundidad. Me voy a basar más en unas simulaciones que aquí vamos a ver. Entonces, déjenme más que carguen. ¿Sí, sí se escucha bien? Ya me desconecté. Sí, estoy conectado, ¿eh? Se sigue escuchando bien, profe. Bueno, a ver si hace tantito. Está un poco lenta aquí la conexión. Bueno, entonces, los conceptos de hoy tienen que ver más con esto, con qué es corriente, qué es voltaje, qué es potencia eléctrica. Vamos a hacer por ahí un cálculo. La ley de Joule, que también la preguntan bastante. Seguramente varios ya la vieron, a lo mejor nunca la vieron, porque pues ahí depende de los profes luego, ¿no? ¿Qué es lo que ven y lo que no ven? A ver, solamente déjenme volver a conectar bueno, poner otra página de internet.
Bueno, y ese tipo de cosas que vale la pena. Y también vamos a hablar, pues ya como introducir un poquito lo que veríamos la próxima clase, que es la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Pero bueno, eso lo veremos ya en profundidad en la próxima sesión. Hoy solamente veremos pues estos conceptos, ¿no? Y también vamos a ver lo que es un arreglo de resistencias, un arreglo de capacitores, que bueno, de alguna forma ya lo vimos en la clase pasada, aunque aquí lo vamos a retomar. Permítame tantito, ¿eh? Como que está fallando aquí mi internet. Permítame. Cerrar lo que no se usa. Permítame tanto. Espérame. Estoy cerrando cosas aquí para que esto jale. Vamos a ver, ojalá que sí se cargue, si no, ahorita vemos cómo lo resolvemos. Bueno, entre otros temas, muchachos, ahorita en lo que se carga esto, quiero comentarles que, bueno, se les envió por el grupo una guía que, bueno, hubo una sesión por parte del Politécnico para lo que va a ser el examen. Y bueno, hay algunas dudas, no sé si ustedes tengan dudas, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial que se va a usar para, pues sí, para, pues vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Para vigilarlos durante el examen. Yo sinceramente también me quedé con dudas y me gustaría que en el grupo que tenemos de WhatsApp, pues las externen porque quizás yo tenga también posibilidad de, pues, digo, al trabajar aquí en el Politécnico, de llevar estas preguntas y pues al consejo y que bueno, que nos las responda, ¿no? Porque ya queda poco tiempo. O sea, hay que estar seguros. Por ejemplo, por ahí Tania me decía, bueno, ¿qué va a pasar si yo quiero escribir algo en un papel para hacer un cálculo? Ahí, ¿qué sucede, no? La inteligencia artificial me va a bloquear. Pues no tengo la respuesta. O sea, sí, más bien creo que lo ideal es preguntar. No sé a ustedes si esta duda les quedó clara, o bueno, les quedó claro ese punto, o qué opinan. No sé si ya vieron esa sesión, si han tenido tiempo. Yo no, profe. Ahorita lo voy a revisar. Ah, bueno. Sí, sí es importante porque miren, en la semana, creo que fue esa semana o la pasada, hubo un alumno que me contactó pues sí, con un favor, ¿no? Quería un favor que le hiciera, que era que decía, oiga, profe, es que yo me estaba registrando para lo del examen simulación o algo así. Y bueno, me pedía que pusiera, pues como una foto, o no sé, algo así, un archivo, tiene que subir un archivo. Y tenía que poner su cámara. Pero lo que sucedió fue que, pues como que no lo hizo bien a la primera vez, o no sé, algo así le pasó en ese navegador que bajó, y lo bloqueó, y le dijo, no, pues ya no puedes hacer el examen muestra, algo así. Entonces son esas cosas como técnicas que yo digo, híjole, no estoy seguro si, pues sí, o sea, a la hora de la hora, toda esta plataforma que están creando vaya a generar ese tipo de situaciones de manera masiva. Pues yo vi los enlaces que enviaron y a la hoja de operaciones, ahí decían que podías mostrar como tu hoja, o sea, que tenías que mostrar que era una hoja en blanco, porque también había una persona como supervisándote al mismo tiempo de que tú ibas a estar haciendo el examen. Entonces tenías que enseñar la hoja en blanco y ya podías ahí hacer tus operaciones. Y de lo de la fotografía, antes de hacer la simulación, también decían que podías escribir, o sea, abres como la plataforma sin necesariamente estar ingresando a tu usuario y como a tu sesión, pues, y ahí hay como un botoncito de chat. Y pues porque a mí también pasó lo mismo, yo tomé mal la foto. Entonces les escribí y que había tomado mal la foto, que qué podía hacer. Y ellos como que lo resetearon y me dejaron volver a ingresar el usuario y volver a tomar todas las fotos y todo el tema. Ok, perfecto. Entonces, ¿tuviste esta situación también? Sí, y en los envíos que hicieron, parece ser que no muchas personas tuvieron la misma situación de que tomaron mal la foto. La verdad es que yo creo que tendrían que haber hecho el examen en físico.
Porque está causando muchos problemas esto de la plataforma que están usando. Como que sí, sí me está fallando el internet, pero ya creo que ya se resolvió. Una disculpa, por los inconvenientes. No, pues entonces miren, tomen en cuenta ahora sí que la experiencia de Karen, porque les comentaba esto, ¿no? Que sí me contactó un alumno. Yo la verdad no supe qué respuesta darle, porque pues, no tenía, ¿no? No tenía la respuesta. Pero vaya, pues aquí lo importante es eso, que sepan qué hacer en caso de cualquier situación, sobre todo a la hora del examen. O sea, eso es lo que va a importar más, ¿no? Que sepan cómo resolverlo, porque pues nadie los puede ayudar. En ese momento va a ser difícil. Y sobre todo también que van a tener el tiempo limitado, ¿no? Para pues hacer todo lo que tienen que hacer. O sea, resolver el examen más alguna situación técnica, ¿no? Bueno, muchachos. Entonces, a ver, aquí voy a tomar en cuenta, les decía, algunos conceptos que vienen aquí en estos simuladores, que están muy buenos, en realidad son útiles para lo que vamos a entender el día de hoy. Esta media hora, pues me la voy a pasar platicando sobre, más que ver fórmulas, sobre los conceptos. Y ya cuando veamos electromagnetismo, ahí sí algunas fórmulas. Aquí vamos a ver unas sencillas, nada más de corriente, voltaje y eso, ¿no? A ver, voy a ver bien esta simulación, que digo, es de la clase pasada, pero vale la pena revisarla para entender lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, fíjense. ¿Se acuerdan que el capacitor era un par de placas de metal o placas conductoras que su función iba a ser almacenar carga? Ahora, esta sería la fuente pues sí, la fuente de suministro de diferencia de potencia, vamos a llamarlo, o mejor comúnmente llamada pila, ¿no? Esa es una pila. Entonces, ¿qué es lo que hace la pila en sí? Como les decía, es disociar cargas. Aquí voy a aumentar el voltaje y conforme vaya aumentando esta diferencia de potencial, observen cómo en las placas empiezan a alojar cada vez más cargas, ¿no? O sea, la densidad de carga va a ser mayor. Hay más, hasta que llegue al voltaje de 1.5, es cuando estas placas van a estar totalmente llenas de carga. Eso es lo que está haciendo ahora. Si yo le bajo el voltaje, lo que va a pasar es que se van a empezar a neutralizar. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial va a ser mínima. ¿Qué es lo que realmente ocurre en el capacitor? Bueno, sucede que cuando yo le conecto una pila, pues, pues como ya saben, ¿no? La naturaleza generalmente tiende al equilibrio. Entonces, lo que sucede es que aquí las cargas de este lado, que son positivas, comienzan a alojarse en esta placa porque se ven atraídas por cargas que están del otro lado de manera negativa, porque como ya dije, dentro de la pila están disociadas, o sea, están separadas. Esa es la función, ¿no? Generar una diferencia de potencial. Al hacer esto, bueno, pues se dice que se tiene aquí una energía almacenada. O sea, por el simple hecho de tener cargas de este lado almacenadas y de este lado también cargas negativas almacenadas, pues se está generando una diferencia de potencial y por lo tanto, pues un campo eléctrico. El campo eléctrico es similar al campo gravitacional. Mientras mayor densidad de cargas haya, pues mayor fuerza pues, se podrá ejercer sobre un objeto que sea susceptible de ser modificado por un campo eléctrico. No todos los objetos tienen que ser pues, de cierta naturaleza, ¿no? Se van a ver afectados por el campo eléctrico. ¿Qué naturaleza deben tener? Bueno, que contengan cargas eléctricas dentro de ese cuerpo, o sea, que no sean eléctricamente neutros. Es como la gravedad, o sea, si un objeto no tiene masa, bueno, qué raro que un objeto no tenga masa, pero supongamos, ¿no? Que no tiene masa, pues la gravedad no lo va a afectar. Aquí es igual, si un objeto no tiene, pues, es eléctricamente neutro, no se vería necesariamente afectado por este campo eléctrico. ¿Ok? Ahora, aquí vienen dos cosas. Observen cómo el campo eléctrico, que es estas líneas del campo eléctrico, se van a incrementar, como ya decía, conforme mayor concentración de carga haya de un lado y de otro de la placa. Y vean también el sentido del campo. De acuerdo a una definición que, bueno, esos son tratados y son, vamos a llamarlo así, arreglos que hacen a nivel internacional para definir ciertas variables, o en general todas las variables físicas y químicas, inclusive biológicas. Pues bueno,
Aquí el campo eléctrico, su dirección, siempre va de las cargas positivas a las cargas negativas. Por eso es que la dirección del campo está de esta forma, hacia abajo, ¿no? Y conforme ya dije, aumentan las cargas, pues aumenta la densidad de campo eléctrico también. Ahora, si yo lo hago al revés, si en lugar de alimentar un voltaje positivo arriba y negativo abajo, bueno, cargas positivas y negativas, si yo invirtiera la polaridad, o sea, si yo volteara la pila, tendría un voltaje en sentido contrario. Serían positivas abajo, negativas arriba, y la dirección del campo sería de esta forma. Ahora, observen otra cosa. Voy a volver a positiva de nuevo. Ahí está. Aquí me da opción esta simulación de varias cosas. Una, esto es un circuito. Imaginen que esto es un cable. O sea, es un cable conductor, ¿no? Cuando yo interrumpo, o sea, muevo este interruptor hacia acá, o sea, abro el circuito, o sea, hago esto, aquí lo abro, las cargas se quedan atrapadas aquí. De hecho, esa es la función de un capacitor. Un capacitor lo que va a hacer es almacenar cargas. ¿Para qué? Para generar campos eléctricos internos. Y bueno, dirían, bueno, ¿y eso para qué es útil? O sea, ¿por qué no usar pilas, no? Todo el tiempo. Bueno, porque a veces tú lo que quieres es que en un circuito eléctrico o electrónico, principalmente, que haya pequeños intervalos de energía fluctuante. O sea, que se creen pulsos, así se llama. Un tren de pulsos o señales pulsantes. Y se emplea en muchísimas cosas, de hecho casi en todo. Por ejemplo, las telecomunicaciones, cuando hablamos de transmitir señales y todo esto, pues justamente se requieren pues, estas técnicas de estar haciendo oscilar un circuito, cargándose y descargándose. Por eso es que se usan mucho los capacitores, y bueno, combinados con transistores y otros elementos, pues bueno, generan ese fenómeno, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es esto. Si yo lo conecto o desconecto, no pasa nada. Pero vean, lo desconecto y llevo a cero pues sí, la pila y la carga va a seguir aquí almacenada. Ahora vean otra cosa. Ahorita ya lo cargué, ya está cargado el capacitor. ¿Qué pasa si yo aumento el área? A ver, vamos a ver. Si aumento el área, en realidad no pasaría nada porque ya tiene una cierta cantidad de carga, ¿no? O sea, ya, aunque yo esto lo haga más grande o más chico, pues no pasa nada porque la carga ya está atrapada ahí. Sin embargo, si yo empiezo a cargar esto, lo cargo, lo cargo, lo cargo, lo cargo, lo cargo, lo cargo. Fíjense, lo cargo al máximo y aumento el área, va a ser capaz de recibir más carga. Entonces, mientras más área tengan las placas de un capacitor, pues mayor capacidad de almacenar energía, porque pues digamos que se organizan mayor cantidad de cargas en su superficie. ¿Sí? Entonces, a mayor cantidad de área, de superficie entre las placas de un capacitor, mayor campo eléctrico puedo generar. ¿Vale? Eso como que es lógico, ¿no? Como que caben más, ¿no? ¿Sí se entiende? Ahora, otra. Si yo hago, ahora vamos a desconectar esto. Bueno, vamos a dejarlo así y lo desconectamos. Ahí está. Si yo lo que hago es ahora la separación, mi pregunta sería, ¿está afectando el campo eléctrico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo afecta o no lo afecta? Así de a simple vista, de ojo de buen cubero. Bueno, así a simple vista en la simulación pareciera que no afecta. O sea, pareciera así como, no, pues las líneas de campo se ven igual. Solo pues como que se alarga, ¿no? Bueno, observen este valor que está aquí arriba. Dice capacitancia, 0.15 microfaradios, ¿no? Digo, picofaradios. Bueno, esto de los picofaradios, la capacitancia es la capacidad de energía, o la capacidad de carga más bien, que puede almacenar. Vamos a palomar estos de acá. Pero vamos a ver qué pasa con la energía. A ver. Fíjense. Se dice que mientras más alejados se encuentren, pues pues sí, las placas del capacitor, pues en teoría, teóricamente, la fuerza de interacción que hay entre las cargas va a ser menor. ¿Por qué? Porque mientras más alejada se encuentre, menor fuerza posible va a poder generar este campo eléctrico. Pero ocurre algo interesante, no sé si, bueno, lo han observado. Vean qué pasa con la energía, está dada en picojoules, es una unidad muy pequeñita.
Si yo los acerco, la capacidad de almacenar energía es menor. ¿Por qué será esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Pasará mal la simulación? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿sí están ahí? Sí, 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 lo estamos escuchamos. procesando. Ah, estamos procesando. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre? Díganme. ¿Por qué será que si acerco las placas hay menor cantidad de energía almacenada y la capacitancia aumenta? A lo mejor tiene que ver con la energía potencial, ¿no? Exactamente. Sí, 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 exactamente. Sí, pues al final de cuentas decíamos que la energía potencial es energía almacenada, ¿no? Entonces, bueno, aquí no quiero ahondar mucho en esto, pero, por ejemplo, cuando yo hago, o bueno, esto imaginen que es aire, ¿no? Es aire lo que está aquí circulando o vacío, cualquiera de las dos. Pero si yo le pongo aquí un material, vamos a decirlo así, como para absorber más, ¿no? O para contener más carga, se dice que ese material, bueno, se les conoce como dieléctricos, o sea, son materiales que permiten que el campo eléctrico atraviese, pero te da la capacidad de aumentar la densidad de carga entre las placas. Es un dieléctrico y nunca va a conducir electricidad a menos que sea demasiada la carga que lo rompas, o sea, porque ese material lo puedes romper, ¿no? Entonces, el dieléctrico lo que va a hacer es aumentar la capacitancia y ese sí que te va a permitir, por el medio que se encuentra entre ellos, aumentar la energía almacenada. Pero ¿qué pasa? Que mientras yo más acerque las placas entre sí, mayor posibilidad habrá de que las cargas brinquen de una placa a otra. Es como si yo acercara dos extremos de un cable. No sé si les ha pasado o alguna vez han visto ese fenómeno de que cuando yo tengo el cable positivo de una pila y el negativo de otra, o más bien el positivo y el negativo de la misma pila, y los acerco, llega un momento en que cuando se juntan, salta una chispa. No sé si lo han visto. Seguramente sí, ¿no? Alguna vez lo han hecho eso en la vida. ¿O no? ¿Nunca he jugado con una pila? O bueno, o vamos a pensar otro, que a lo mejor es menos probable, pero puede pasar. Que cuando quieres enchufar algo a la luz, pero se zafa el cable. Entonces, y se juntan esos extremos del cable que enchufaste, pues salta una chispa. O sea, se genera inclusive a veces hasta un poco de fuego, ¿no? De calor, vamos a pensarlo. Bueno, eso es porque las cargas son capaces de romper el medio, o sea, romper este medio que hay aquí y brincar de una placa a otra para generar la conducción eléctrica. Entonces, cuando yo acerco demasiado las placas, lo que estoy haciendo es aumentando la probabilidad de que aquí haya una conducción eléctrica. Entonces, mientras más alejado esté, pues de alguna manera vamos a decir así que aumento la posibilidad de almacenaje en lugar de la conducción. Porque ya dijimos que almacenar sería energía potencial, o sea, energía en reposo, sin movimiento. Y cuando es lo contrario, pues no, voy a generar pues corriente eléctrica. Bueno, entonces, los materiales dieléctricos sirven justamente para poder reducir estas distancias, pero sin, vamos a decir así, sin aumentar la probabilidad de que haya flujo de corriente. ¿Se entiende? Bueno, o sea, en pocas palabras aquí, pues son cargas estáticas, ¿no? Ahora véanlo cuando lo conecto a la pila. Cuando lo conecto a la pila, la capacitancia va de la mano de la energía almacenada, porque siempre va a haber cargas que se estén pues restituyendo, ¿no? Sin posibilidad de que haya un flujo. Bueno, está un poco extraño a lo mejor este concepto, pero vamos a pasar al siguiente porque ya se nos gana el tiempo. Ahora, este experimento está padre, miren. Voy a cargar las placas del capacitor. Ahí está ya. Ahora, antes de volverlo a hacer, quiero que observen estas flechitas que aparecen aquí arriba y aquí abajo. Observen qué dirección toman. Esta izquierda y esta derecha. No sé si lo vieron. Vamos a repetirlo. Miren, cuando yo lo empiezo a cargar, ahí está en 0, izquierda y derecha. ¿Ya ven? ¿Esto por qué es así? Bueno, se dice que en la realidad las cargas fluyen del punto negativo de la pila al punto positivo de la pila. Así es como, bueno, dentro del circuito, ¿no? Así es como realmente se conduce la electricidad. De las cargas negativas, que son las que se mueven, y que tratan de
pues vamos a decirlo así, tapar los déficits de cargas negativas que hay del otro lado. Porque realmente cargas positivas, más que sean positivas, que sí existen, son huecos u hoyos que hay en el material donde no hay carga. Bueno, al final, vean el sentido. Lo que me interesa es el sentido de la corriente. Va de derecha a izquierda y aquí de izquierda a derecha. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un convenio que se hizo hace muchos años, que nosotros decimos que las cargas en realidad van del positivo al negativo, pero en la realidad van al sentido contrario. Bueno, ahora, ya cargué el capacitor, ahí ya lo cargué. ¿Qué pasa cuando yo desconecto esto? Pues ya lo experimentamos. Lo único que pasa es que se quedan aquí atrapadas las cargas. Ahora, ¿qué pasa si estas cargas del capacitor que se quedan ahí almacenadas las paso hacia un foco o hacia algo que convierta la electricidad en otro tipo de energía, como en este caso energía luminosa? Va a pasar lo siguiente, ¿ven? Se va a empezar a descargar. Claro, va a prender el foco, pero va en el sentido de la corriente. Aquí a la izquierda, aquí a la derecha. Vamos a volver a hacer el experimento. A ver otra vez. Voy a cargar el capacitor. Ya se cargó. Analicen lo siguiente. Las cargas negativas van a conducirse por acá, van a pasar por el foco, lo va a prender. De hecho, al principio lo prende con demasiada intensidad porque es demasiada la diferencia de potencial al inicio. Pero conforme se van consumiendo esas cargas y se van convirtiendo en energía luminosa, va disminuyendo el voltaje y también la corriente. Vamos a verlo. Se empiezan a consumir las cargas, o sea, el voltaje, y también la corriente se va extinguiendo hasta el punto en el que pues, ya deja de correr, ¿no? Vamos a ponerle aquí este artefacto. Este artefacto se llama multímetro. Bueno, en este caso, voltmetro. ¿Por qué voltmetro? Bueno, porque pues mide el voltaje, ¿no? O sea, eso es así. Aquí vamos a poner el negativo y aquí el positivo. Entonces vamos a volver a cargar el capacitor. Vamos a hacerlo de nuevo. Se carga, desconectamos y vamos a ver qué medición nos da aquí. Vamos a moverlo para acá, porque luego la luz puede... Fíjense cómo va de un voltaje de casi 1.5 y se va extinguiendo hasta llegar a 0, ¿no? En un momento en que ya es 0 esto. Ahí está, ¿no? Y desaparece la corriente, se extingue. Vamos a hacerlo de nuevo. Y se carga el capacitor y vamos a ver de nuevo cómo se va convirtiendo la energía potencial en energía cinética. El potencial va disminuyendo hasta extinguirse. Ahora, vean esta barrita de arriba. Ahí ya, cargué, ya energicé mi capacitor, ya está a 1.33 picojoules, que es muy poquita energía. Y vean cómo se va a empezar a disminuir. La energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Ya lo ven? Entonces, en conclusión, muchachos, voltaje, energía potencial, corriente, energía cinética. Así de fácil lo pueden definir. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas de esto? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya sé que puede ser aburrido, pero... pero bueno, está interesante, ¿no? O sea, son conceptos que les digo, les van a preguntar. Eso ténganlo por seguro. Bueno, vamos a pasar a otro experimento. Espero que este les haya gustado y sea útil. Vamos a pasar a otro. A ver, espero que el internet no esté fallando. ¿Sí me han escuchado con claridad o se corta? No, se escucha bien, profe. ¿Se escucha bien, profe? Ok, gracias. Ok. Vale. Ahora vamos a ver otro experimento. Ahora vámonos a ver lo que es, como que ya de manera matemática, pues la clásica ley de electricidad, la que todos debemos saber y conocer, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que hace es relacionar justamente matemáticamente lo que viene siendo el voltaje, la corriente y un concepto llamado resistencia, que ahorita vamos a explicar como que de manera rapidita, pero que sea útil y entendible. Bueno, ya lo puse. Ahorita me voy a regresar a otro ejemplo que quería ver antes. No importa el orden, aquí se va a entender igual. Bueno, ya vimos que entonces las cargas en reposo, o sea, el voltaje, se puede convertir en cargas en movimiento, dependiendo de qué es lo que hagas. Si lo conecta a un circuito, a un material, a un foco, a un motor, dependiendo, no importa. Cualquier carga, así se le llama, carga, cualquier cosa que pueda consumir energía eléctrica y que permita el flujo de electrones, ¿no? El flujo de carga, más bien, flujo de carga. Ahora vamos a ver la ley de Ohm. Esta es la ley clásica, lo que siempre nos preguntan en los exámenes de admisión. Todos debemos conocer esta
pues esta ley, porque pues es eso, es una ley, ¿no? Y es una ley muy fundamental. Bueno, ahora vamos a imaginar que estas son pilas. Estas de aquí son pilas. Son 3 pilas conectadas en serie. 1, 2, 3 en serie, cada una con un valor de 1.5 volts. Que bueno, son pilas convencionales como las AA, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas 3 pilas conectadas en serie, conectadas por cables a una resistencia eléctrica. Ahora, debo aclarar qué es esto. Una resistencia eléctrica es todo aquel material que sea capaz de conducir energía eléctrica, o sea, cargas, que puedan fluir cargas a través de él. En realidad existen muchísimos materiales, no solamente los metales, que pueden conducir electricidad, aunque los metales son los que son más propicios, ¿no? Tienen mayor, vamos a decirlo así, conductividad, ¿no? De energía eléctrica. Pero el mismo cuerpo humano, que no está hecho solamente de... O sea, nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, tenemos hierro, por ejemplo, ¿no? Que es un metal, entre otros metales, ¿no? Pero, pues, principalmente estamos hechos de otros materiales. Pero aún así somos capaces de conducir electricidad. O sea, solo que, ¿qué pasa? La diferencia es esta, que hay materiales que permiten el flujo eléctrico de una manera muy, pues muy sencilla, o sea, tienen una alta conductividad eléctrica, y hay otros que no. Y entonces se dice que los que no presentan una mayor resistencia al flujo eléctrico. Entonces, en conclusión, todos los materiales poseen un nivel de resistencia al flujo de energía eléctrica. Y eso se puede medir en una unidad llamada ohm, que se representa con la letra omega. Ohm, así se escribe. Es más, vamos a escribirlo para aquellos que nunca lo han visto escrito. La ley, por eso se llama ley de Ohm, porque fue por este científico quien, bueno, que se llama así esta ley. Se escribe la ley de OHM, sí, la ley de Ohm. ¿Vale? Entonces, la ley de Ohm lo que marca es este concepto llamado resistencia eléctrica. Y dice así, bueno, que en un circuito eléctrico, sea cual sea, van a existir 3 elementos. El primero de ellos es una fuente. La fuente pueden ser baterías, pueden ser eliminadores, bueno, hoy en día ya pueden ser eliminadores que convierten la energía eléctrica en forma de corriente alterna a corriente directa. Y la unidad que se maneja aquí es el voltaje, ¿no? El voltaje o tensión eléctrica o diferencia de potencial, ¿no? Entonces la unidad es el voltaje. La variable es la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, así de fácil, los volts, ¿no? Los volts. Ahora, la fuente ya la definimos, pueden ser las pilas. La resistencia va a ser lo que ya dijimos, la cantidad, o vamos a decirlo así, la magnitud con la cual se resiste un cuerpo de un material a conducir, pues, electricidad o cargas, ¿no? Que sería representada por la letra R, y las unidades con las que se mide, pues, son los ohm, ya lo dijimos, se representa con omega, los volts con la V, bueno, eso está fácil, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando yo conecto este circuito de esta forma, se va a generar un flujo de corriente. El flujo de corriente se representa con la letra I, latina, y se mide en algo llamado amperes. La letra A representa la unidad de medida llamada amperios o amperes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estas 3 variables? Es la siguiente. Se dice que en todo circuito, no importando si estés aquí o en otro planeta o donde quieras que estés en el universo, porque es una ley, es que el voltaje de un circuito va a ser igual a la resistencia que le conectes multiplicado por la corriente que se genere. Así de sencilla. Voltaje, o sea, la fuente de suministro va a ser igual a la carga o la resistencia que le conectes multiplicado por el flujo de corriente que se va a generar en ese circuito. Dicho de otro modo, si yo quisiera, por ejemplo, conocer, si yo ya sé cuántas pilas le conecto y qué resistencia se tiene, pues aquí lo único que debo hacer es un despeje. ¿Están de acuerdo? Ese despeje está muy sencillo. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues simplemente diría, pues si yo quiero calcular la corriente de un circuito, este va a ser igual al voltaje, o sea, las pilas que le conecte. Aquí en este caso serían 4.5 volts, ¿están de acuerdo? Porque se suman los voltajes, porque están en serie de cada batería, por eso aquí dice 4.5, entre la resistencia del circuito. Que la resistencia, bueno,
Hay que medirla para saber, pues, dependiendo de lo que le vaya a conectar, si es un foco, si es, pues, no sé, un motor, lo que vaya a ser, lo que le vaya a conectar, ¿no? En este caso son 500 son. Entonces, este cálculo, ¿cuánto me saldría? A ver, ustedes traten de hacerlo ahí en su calculadora, más o menos como, ¿cuánto me sale? 4.5 entre 500. Sale como 0.001, ¿no? Algo así. ¿Cuánto sale este cálculo? Según yo, se aproxima a 0.001. No sé ustedes cuánto les sale ahí en su calculadora. ¿Sí, estoy mal o estoy bien? O 0.01. Sí, es 0.009. 0.009. Ah, ok. Más bien era, sí, 0.009, casi es 0.01, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, este sería, bueno, obviamente amperes, la corriente que fluye por acá. Por eso es que aquí dice 9 miliamperes. ¿Por qué mili? Porque, bueno, o sea, si yo pongo aquí el punto decimal y lo recorro a la izquierda, 3 posiciones serían, pues, miliamperios, ¿no? O sea, se puede definir también de esta forma. Esto ya lo vimos al principio del curso, ¿no? Los sufijos y, bueno, dependiendo son múltiplos o submúltiplos, ¿no? De la unidad fundamental. Entonces, la corriente que se genera aquí es de 9 miliamperios, o 0.009 amperios, ¿no? Ahora, esto no sé si tengan duda, quedó claro, o sea, fue un simple despeje, una división, y de aquí pues ya nada más defino 9 miliamperios. Este tipo de preguntas vienen en el examen, muchachos, así de sencillas. ¿Qué es lo que hay que cuidar aquí? Lo que hay que cuidar es, bueno, hacer bien la división, no vayan a dividir 500 entre 4.5, ¿no? Porque seguramente sí va a venir una respuesta que cumpla con esa división. Saber que, por ejemplo, si tu resultado matemático es 0.009, en la respuesta a lo mejor no venga esto, o sea, no venga 0.009, va a venir algo como esto, 9 miliamperios, ¿no? ¿Sí se entiende? O que en los datos a lo mejor te pidan calcular el voltaje y te den la corriente de circuito en miliamperios o microamperios. También he visto que de repente los ponen en microamperios, que esto vendría siendo por 10 a la menos 6, ¿no? En lugar de por 10 a la menos 3. Bueno, así de sencillos están los ejercicios de cálculo de resistencia. O cálculo, bueno, ley de Ohm, porque puede ser que te pidan la resistencia, te pidan el voltaje o la corriente, cualquiera de las tres, ¿no? Y es un simple despeje. Bueno, vamos a ver ahora la relación que existe entre ellos. Miren, por ejemplo, si yo aumento el voltaje, ¿qué creen que pase con la corriente? ¿Aumentará o disminuirá? Si yo aquí pongo más pilas. De acuerdo a esta relación. O sea, si yo aquí aumento la cantidad de pilas y tengo la misma resistencia, ¿qué creen que pase con la corriente? ¿Deberá aumentar o disminuir? Muy fácil eso. ¿Sí me escucha? ¿Podría repetir esta pregunta, profe? Sí, o sea, ahora, digo, yo ya partí de este circuito inicial, pero ¿qué pasaría si yo le conecto más pilas en serie? Voy a aumentar el voltaje, ¿están de acuerdo? Ajá. Entonces, si yo aumento el voltaje, ¿qué pasa con la corriente del circuito? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Seguros? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba aquí. Le pongo otra pila, vamos a pensar, que llegue a 6. ¿Qué pasó con la corriente? Aumentó. ¿Aumentó? ¿Por qué? Así de sencillo. Esta igualdad, véanla como si fuera un sube y baja. De un lado tengo una cantidad, digamos, un niño, ¿no? De un lado del sube y baja, y del otro lado tengo 2, ¿no? Bueno, si aquí pongo un niño con más peso, bueno, de este lado tendría que poner una corriente con más peso, ¿no? Bueno, si la resistencia la voy a dejar igual. Entonces aumenta la corriente para que esto se balancee, ¿no? Entonces, a mayor voltaje suministrado, pues mayor corriente voy a poder generar en la misma carga, ¿no? En la misma resistencia. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿qué pasa si aumento vamos a pensar que lo dejo ahí, en voltaje de 9 volts, ¿no? Si yo aumento la resistencia, si yo aumento este valor, para que esto siga haciendo una igualdad, entonces la cantidad I deberá disminuir para que esto sea un balance. Vamos a ver si es cierto.
A ver, o sea, si aumento la resistencia, la corriente tiene que disminuir. Y sí es cierto, hombre. Aquí estaba en 18 hace rato. No me acuerdo cuánto, a ver, no me acuerdo cuánto era. Creo que están 500, ¿no? 500 ohm, estaba en 18, pero cuando yo aumento la resistencia al doble, esto pues disminuye la corriente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque al aumentar la resistencia, pues va a poder fluir menos corriente. Eso es lógico, ¿no? Entonces, a mayor resistencia, menor corriente. A mayor voltaje, mayor corriente. O sea, una u otra, ¿no? Así más o menos es como funcionan los circuitos eléctricos. O sea, digo, ya a la hora de la hora pues, es un simple despeje, dependiendo de que estén preguntando, pero creo que este juego que está aquí, esta simulación, está buena porque te das cuenta de eso. O sea, si yo en un circuito le meto más voltaje, más pilas, en serie, voy a aumentar la corriente. Mientras que si aumento la resistencia, voy a disminuir la corriente. ¿Ok? Eso es. Ahora, les digo, en el examen vienen así problemitas sencillitos, pero te dicen, a ver, tengo un circuito en serie, ¿no? O sea, en serie es como este. Un elemento tras otro conectados de esta forma. Y se pretende calcular la corriente, ¿no? Te dan el voltaje y te dan la resistencia. Ya, muy fácil, ¿no? Despejas la corriente, divides voltaje entre resistencia y ya está, ¿no? Pero a veces te pueden decir, ok, si tiene un circuito en el cual se desea tener una corriente de tanto y se le va a suministrar tanto voltaje, ¿qué resistencia se debe conectar? Bueno, otra vez, un despeje de voltaje entre corriente para calcular la resistencia y así por el estilo. O sea, está muy fácil esto, ¿no? O directo, o sea, puede ser que te digan, en un circuito se desea tener una corriente de tanto, con una resistencia de tanto, ¿qué voltaje se necesita, ¿no? Entonces, pues simplemente multiplicas la corriente por el voltaje y ya está, ¿vale? Y así de fácil. Entonces, apenas esto es el voltaje igual a corriente por resistencia, ¿vale? Jueguen con este. De hecho, me gustaría, esto se los dejo al final de las presentaciones, ¿no? Ahí como liga. Por suerte no los han quitado, siguen siendo gratuitos, ¿no? Pero les ayuda como para memorizar mejor las fórmulas o recordarlas más, ¿no? A veces las personas son un poquito más kinestésicas y con esto de andar jugando con esto, pues bueno, se les queda más en la mente. A ver, vamos a un último ejemplo ya para irnos, que tiene que ver con preguntas que luego les hacen de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y bueno, con esto terminaremos esta parte muy básica de teoría, pero fundamental para entrar al electromagnetismo, que es el siguiente tema. Y ahí sí necesito que esto lo tengan pues bien claro, ¿no? Corriente, resistencia y voltaje. A ver, déjame ver si todavía está. Bueno, les dejaré de tarea que vieran se llama resistencia en un alambre. Que vean, esta fórmula luego sí la preguntan, ¿eh? Es cálculo de la resistencia de un conductor, en donde tienes Rho, es la resistividad del material, que ya es por tablas. L es la longitud del material, o sea, qué tan largo es el cable. Y A es el área transversal, o sea, la sección transversal del cable. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor área transversal, menor resistencia. Entonces, quiero que jueguen con porfa. Eso es de tarea. Y ya por último vamos a ver esto de circuitos en serie y paralelo. Para próxima clase ver electromagnetismo, ¿va? Recuerden que nosotros les vamos a hacer un examen de simulación final, pues para ver qué tanto andan, ¿no? Digo, por ahí ya en algunas escuelas se han estado haciendo pues, simulaciones. También el mismo Politécnico ha emitido pues estos exámenes de simulación. Yo recomiendo pues, que los hagan, ¿no? Para pues, repasar, ver qué les anda fallando, qué cosas no andan muy claras, ¿no? Vamos a ver este último y ya nos vamos, muchachos, para no quitarles más tiempo, ¿va? Ahora vamos a verlo. Bueno, circuitos en serie y paralelo. Esto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que te pueden pedir un cálculo de decir, a ver, calcule la corriente en un circuito en serie de tantas resistencias, algo así. Nada más voy a dar el concepto y si gustan la próxima clase antes de entrar al electromagnetismo hacemos unos cálculos ya así como más concretos. Bueno, cuando hablo de circuitos en serie, se trata de lo siguiente. Fíjense, esta es una pila, ¿no? Esta es una batería. Ahí está la batería. Su símbolo eléctrico sería este. De hecho, eso es lo que me gusta, que aquí tienes como que el dibujo, como en físico, ¿no? Cómo sería físicamente. Y aquí tienen su representación simbólica. Que esto a veces lo ponen en el examen, a veces no sé por qué. Pero bueno, supongamos que lo ponen así. La batería se representa de esta forma. La pila así. O pila o batería es así físicamente y su símbolo. La bombilla es así.
Físicamente sería así. La resistencia, fíjense, es una cosita como una capsulita. En la forma simbólica es como si fuera pues unas montañitas, ¿no? Unos piquitos ahí. Un interruptor se representa así. Físicamente, bueno, podría ser algo como esto. Hay diferentes tipos de interruptores, ¿no? Y pues un cable, pues es un cable, ¿no? Vil y corriente, o sea, simplemente es una línea. Bueno, vamos a hacerlo simbólicamente. Cuando hablamos de circuitos en serie, se dice que, bueno, lo que tienes que conectar es, el primer elemento, aquí está, es la pila, que de ahí parte todo. Conectarlo a un extremo del siguiente elemento. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a conectar este punto con el punto de acá. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un cable. Ahí está. Ahí está. Aquí ya conecté en serie este con esto. Si yo quisiera conectar aparte otra bombilla, una bombilla en serie con esto, con ese circuito, pues lo mismo. Conecto un extremo, el extremo que queda libre de la resistencia con el que sigue. Y así puedo ir conectando en serie diversos elementos, ¿no? Entonces, el extremo del elemento anterior con un extremo del que sigue. Y así me la llevo. ¿Dónde se cierra el circuito? Bueno, para cerrar el circuito, o para hacerlo, ¿cómo se puede decir? Sí, pues un circuito cerrado, un circuito eléctrico, pues tengo que poner pues una retroalimentación, es decir, del último elemento voy a poner un cable hacia acá para conectarlo a la pila. Ahí está. Entonces, inició en la pila, en el positivo, de ahí un cable a esta resistencia, de esta resistencia en serie a un foco, del foco al interruptor, y del interruptor me regresé a la pila. Aquí ya es un circuito cerrado. Vamos a ver qué pasa cuando lo echo a andar. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a cerrar este circuito. Fíjense, aquí se está viendo pues cómo sería el flujo convencional de corriente. El flujo convencional de corriente lo que me dice es que parte del positivo, pasa por todos estos elementos, pasa por el foco, pasa por el interruptor, y bueno, la carga regresa al negativo. Y así está, ¿no? Se la pasa. Ese es se le dice, el movimiento convencional de la corriente. Sin embargo, si yo lo veo ya como si fueran cargas internamente de electrones, esto ocurre al revés. Realmente la carga va del negativo, y es lógico, ¿no? Del elemento más eléctricamente negativo, va empujando las demás cargas, pasando por el foco, bueno, entre todo el foco, la resistencia, hasta llegar al positivo, o los huecos, ¿no? Porque la diferencia de potencial, bueno, está aquí separada, ¿no? Está bloqueada aquí, a fuerza tiene que pasar por este lado. Y es así como funciona. Bueno, ahora, ¿qué es de interés aquí? Lo que es de interés aquí de conocer y de recordar es que en un circuito en serie, así se le dice, en serie. ¿Por qué se llama en serie? Porque como ya les dije, un elemento va detrás de otro. Véanlo como las series de Netflix, ¿no? Un capítulo va detrás de otro. Si te saltas un capítulo, puede ser que no entiendas la película o no entiendas la serie, ¿no? La trama de la serie. Entonces, justamente es un extremo de un elemento con el otro extremo, un elemento con el otro extremo. Y así te la llevas en serie. Eso es en serie. ¿Vale? Circuito en serie. Ahora, ¿cómo se genera un circuito en paralelo y qué consecuencia tiene? Bueno, se dice que en un circuito en serie, la corriente para todos los elementos, o sea, el amperaje, es igual para todos. Es igual en todos, es una constante. Es una constante. O sea, si yo mido la corriente que pasa por este interruptor, va a ser igual a la corriente que pasa por este foco, igual a la corriente que pasa por esta resistencia, igual a la corriente que pasa por esta pila. Entonces, en serie, la corriente va a ser igual en todo el circuito. Esto es lo importante de los circuitos en serie. La corriente es igual. Y lo vamos a ver en el próximo cálculo que haremos la próxima clase. Esto qué consecuencia tiene, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con circuitos en paralelo? Ahí, voy a hacer uno rápido, muchachos. Ya con esto me despido. Denme un minuto, por favor. A ver, espérame tantito. ¿Cómo paro esto? Ya, se tengo que cerrar aquí. Vamos a pararlo. Ahí está, ya se detuvo. Vamos a hacer un circuito en paralelo, ¿vale? De este mismo circuito que hicimos acá, vamos a hacerlo en paralelo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, simplemente voy a poner en paralelo estos dos elementos, para no hacer tanto rollo, ¿no? ¿Cómo funciona en paralelo? Bueno, en paralelo es que de un punto inicial lo conecto a otro.
pero que de ese mismo punto que conecté, lo conecto a otro elemento. O sea, aquí estoy poniendo en paralelo tanto la resistencia como el foco. ¿Por qué? Porque tienen en común que el mismo cable que estoy usando para conectar la resistencia o ese punto eléctrico, lo estoy conectando al foco también. Y para que acabe de ser en paralelo completamente, ahora el otro extremo también lo voy a conectar a la resistencia, al interruptor. Entonces en este momento se dice que estos dos dispositivos, el foco y la resistencia, están en paralelo porque sus extremos de ambos lados están conectados a un punto común. En este caso al punto común de la pila, el positivo, y en este otro caso al punto común del interruptor. Ahora, ¿aquí qué va a pasar? Vamos a simularlo. Aquí lo que va a pasar es que la corriente, pues bueno, aquí va a haber una corriente total que fluye por este conducto, pero que en este extremo, en este punto después del interruptor, se va a separar en dos corrientes. La voy a dibujar. Es decir, aquí se tiene una corriente total, pero que en este punto se separa en dos corrientes. La corriente que va para el foco y la corriente que va hacia la resistencia. Entonces, la corriente total se va a dividir en una corriente del foco y en una corriente de la resistencia. ¿Y esto por qué es de interés? Bueno, porque a veces nos ponen ejercicios con esto, y lo que hay que saber aquí es que la corriente total va a ser igual a la corriente del foco más la corriente de la resistencia. Es decir, que la suma de estas dos corrientes va a ser igual a la corriente total. ¿Vale? Eso es lo que nos dice pues, un circuito en paralelo, que hay que tener cuidado con la separación de corrientes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque luego nos hacen o nos piden hacer cálculos con ese tipo de cosas. Nos pueden decir, a ver, dado este circuito, con esta pila de tanto voltaje, con este foco, esta resistencia de tal valor de resistencia, calcule la corriente en el foco, ¿no? Dices, híjole, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo aplico la ley de Ohm? Bueno, lo veremos la próxima clase y empezaremos a ver también lo que es electromagnetismo, que sería el tercer tema que tiene que ver con electricidad y en este caso también con magnetismo. Sí, claro. Sí, ahora. Bueno, listo. Entonces, muchachos, esto hasta el día de hoy. Vamos a ver cálculos ya la próxima clase de esto. Saquen su calculadora la próxima clase, porque vamos a hacer yo creo que unos 2 o 3 que vienen tipo examen, ¿no? Les agradezco y nos vemos la próxima semana.